embarazada, no quiere ir a trabajar, ¿sí? Y va al hospital buscando una incapacidad, ¿sí? Genera gastos cuando la paciente sí tiene un parto pretérmino y necesita la incapacidad. Y además, cuando los bebitos nacen de manera prematura, pues el gasto de la atención en las unidades de cuidados intensivos neonatales es realmente muy alto. Entonces, es muy importante conocerlo para identificar sus causas y tratar de evitar. El nacimiento con producto pretérmino, estrictamente hablando, es el que ocurre antes de las 37 semanas. Los pediatras pusieron muy creativos y pusieron ahí una clasificación entre muy temprano y tardío. Y tenemos consideraciones de un parto cuando son espontáneos o iatrógenos. También existe la condición de tener que sacar un bebito prematuro porque hay una indicación médica, ya sea materna o fetal, ¿sí? Dentro del espectro clínico, lo que nosotros vamos a buscar en parto pretérmino son dos cosas, bueno, tres cosas. Una, las contracciones uterinas, o sea, la cinética uterina aumentada, esa es una característica. Después los cambios cervicales, ¿sí? Y finalmente las membranas. Los compañeros estuvieron mencionando de la ruptura de membranas con el parto pretérmino. Cuando tenemos ruptura de membranas ya no se llama síndrome de parto pretérmino. Cuando se llama ruptura de membranas, es el tema que sigue, se llama ruptura prematura de membranas y va a otro protocolo distinto al de parto pretérmino. Entonces esas son las consideraciones, y tal como teníamos una amenaza de aborto, pues tenemos también un espectro clínico de una amenaza de parto pretérmino, que tienen las características, ¿sí? En general se define por los cambios cervicales. Estos cambios cervicales de 3 centímetros cuando es una amenaza y más de 3 centímetros cuando ya se trata de un parto pretérmino, ¿sí? Eso es en relación al espectro clínico. Los factores de riesgo, el factor de riesgo más importante es el antecedente de haber tenido un parto pretérmino, ¿sí? Ese es, e incluso hace que esta paciente que se va a embarazar de nuevo con este antecedente tenga un protocolo distinto de manejo que vamos a ver más adelante. Siempre identificar cosas como factores modificables y no modificables que pudieron hacer que en el embarazo anterior llevaran a el parto pretérmino, cosas como el índice de masa corporal, si la paciente fumaba, son cosas que hoy pudieron haberse modificado y que esto pudiera hablarnos del pronóstico. En general, la guía de práctica clínica, que también es un poquito vieja, nos habla de cuáles son las consideraciones que debemos de tener para un riesgo bajo o un riesgo alto, ¿sí? Siempre pues, tratando de caracterizar a la paciente que estamos viendo en este control prenatal. Hay otras escalas que también intentan darle una puntuación para que eso nos permita a nosotros establecer cómo va a ser el control prenatal de esta paciente. Y bueno, aquí lo que ocurre es simple y sencillamente una activación más temprana del mecanismo que echa a andar las contracciones uterinas, como es desde el eje adrenal fetal, ¿sí? Alteraciones inflamatorias como la producción de prostaglandinas, ¿sí? Disminuciones en condiciones placentarias como la progesterona, este tipo de cosas que pueden hacer que este eje se active de manera prematura y entonces la paciente tenga estas contracciones. La etiología como tal, dentro de ya la etiología, además del antecedente importante, vamos a ver las consideraciones infecciosas. Todas las infecciones de tipo vaginal, las infecciones de tipo urinario, son condiciones de riesgo para que se pueda iniciar el trabajo de parto, provocan inflamación, provocan producción de prostaglandinas, y ya ustedes saben lo que las prostaglandinas le hacen al cervix y que empiezan a tener contracciones. Entonces, por eso es muy importante que en el control prenatal nosotros estemos haciendo identificación de este tipo de infecciones. Recuerden que la paciente le preguntamos alguna molestia, dice que no. Si preguntamos de manera dirigida si tiene flujo vaginal, entonces va a contestar que sí.
y ya veremos las características. El problema es que la gran mayoría de las vaginosis y vaginitis bacterianas son asintomáticas en muchos pacientes, y aunque tenga un flujito, si no le da molestia, la paciente no lo considera que es algo anormal. Y lo mismo pasa con las infecciones urinarias. ¿Sí? Es importante estar haciendo pesquisas con eco, con neurocultivos, para identificar esta condición y evitar que podamos tener un parto preterno. Las otras cosas son las mecánicas, la sobredistensión uterina, de todos sabidos que los gemelitos nacen más prematuros. Si además la paciente tiene un guión intrauterino que hace que el espacio sea más reducido y que pueda activarse inicialmente este eje adrenal, si tiene polihidrapnio, si es macrosómico, este tipo de cosas hacen que se desencadene el trabajo del parto. Dentro de las anatómicas se refiere a la insuficiencia ísmico-cervical. La insuficiencia ísmico-cervical también es un tema aparte, no entra como tal dentro del espectro del parto prematuro. ¿Provoca prematurez? Sí. ¿Qué es eso? No es otra cosa más que la deficiencia de las fibras de colágeno del cérvix. Este cérvix no es capaz de mantener el peso del embarazo y en algún momento lo va a expulsar. Aquí no van a haber contracciones, no va a haber dolor, simple y sencillamente un buen día la paciente sintió que algo salió y lo que salió fueron las membranas y el bebito de manera completa, ¿sí? Sin que tenga dolor, no tiene trabajo de parto. Eso es lo que lo diferencia del parto preterno. Las anormalidades uterinas, ¿sí? Que ya vimos al principio, las anormalidades mullerianas, pues también son causa de eso. Ahora, existe la condición de tamizaje para los dos contextos clínicos de la paciente. ¿Cuál es el primer contexto clínico? La paciente llega por primera vez con nosotros al control prenatal con el antecedente de haber tenido un parto prematuro en el embarazo anterior. Esa paciente va a un protocolo totalmente distinto. Y el otro es el espectro clínico, la paciente que ya llega con nosotros, ya sea a la consulta, a la área de urgencias, diciendo tengo dolor, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a abordar? Primero tenemos que identificar, porque les decía, pasa que la paciente es maestra todos los días, viaja a su comunidad, hay que desplazarse una hora para allá, y esta semana se le ocurre no ir, ¿sí? Y entonces va al hospital a las 3 de la mañana diciendo, me duele. Ustedes van a revisar, bueno, vamos a ver, no le siento contracciones, le hago un tacto, no le siento dilatación, no, señora, está todo normal, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Después del famoso por mí tragas, ¿sí? Va a venir la condición de, si le pasa algo a mi bebé, es su responsabilidad. Y eso, no hay médico de guardia que lo soporte y termina dándole incapacidad para la paciente. Entonces, por eso es importante que sepamos cómo tamizar a un paciente, o al revés, la paciente viene, sí tiene molestias, en ese momento la revisamos, le hacemos un tacto, todo está normal, señora, váyase a su casa, la señora se va y 4 horas después regresa con 7 de dilatación y ya casi por parir ese bebé, ¿sí? Entonces, esos dos lados es importante que nosotros sepamos qué paciente es la que amerita. No todas las pacientes se tienen que hospitalizar, porque eso genera el gasto de la cama, el tratamiento, el quitarle la cama a otra paciente que probablemente requiera, ¿sí? Ni todas las pacientes se tienen que ir a su casa por las condiciones que ya comentamos. Pues para el tamizaje existen dos rubros importantes. Uno es la fibronectina fetal. La fibronectina es una proteína de anclaje. Esta fibronectina es la que se encarga de pegar a el amnios, ¿sí? Con la decidua. Las membranas dentro del útero no son móviles, porque si así fuera tendrían más accidentes. Entonces las membranas se adhieren a la decidua a través de esta fibronectina fetal. Son estos enlaces que vemos aquí. Entonces, la fibronectina fetal antes de la semana 24 y después de la semana 36 es normal que al hacer una muestra, ¿cómo se toma la fibronectina? Ponemos un espejo vaginal, con un hisopo tomamos una muestra del fondo de saco
y la colocamos en esta prueba que es muy parecida a las pruebas de embarazo que ya conocen, ¿sí? Se coloca y esperamos el resultado. Se pintó 2 veces, está positiva, ¿sí? Entonces, antes de la semana 24 y después de la semana 36 es normal que esté positiva. Eso debe de aparecer. Si le tomamos una muestra, pues debe aparecer. Nadie le vamos a tomar una muestra en esas condiciones. Pero después de la semana 24 y antes de la semana 36 no tiene por qué existir fibronectina fetal en el fondo del saco. Si nosotros la encontramos es porque la paciente tuvo contracciones que hicieron que se desprendieran, ¿sí? Y entonces esta fibronectina de aquí se degradó y se fue hacia el cervix y entonces sale en la secreción cervical y es factible que nosotros la podamos encontrar en el fondo del saco en un tamizaje en ese momento. Es una prueba, ¿sí?, que hay que entenderla. Dice que tiene una sensibilidad del 63%, pero una especificidad del 98%. O sea, si la paciente tiene fibronectina positiva, no siempre tiene un parto pretérmino. Pero si tiene una fibronectina negativa, 98 de cada 100 no va a tener un parto pretérmino. Y ese es el gran valor de la prueba, que nos permite decirle con toda la tranquilidad del mundo: señora, vaya a su casa, ¿sí? No esté molestando y vaya a trabajar, ¿sí? Y la otra es la longitud y la morfología cervical. Esto necesariamente se tiene que hacer a través de un ultrasonido endovaginal. Hay radiólogos y ultrasonografistas que suelen en sus ultrasonidos abdominales reportar longitud y morfología cervical. Esos, igual que los perfiles biofísicos de 7, a la basura. Esa longitud no sirve. La longitud se tiene que medir con vejiga vacía y por ultrasonido endovaginal. ¿Por qué con vejiga vacía? Si la vejiga está extendida, entonces va a aplastar mi cervix y le va a cambiar la morfología, ¿sí? Y entonces ya no me va a servir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Decíamos, la paciente que tuvo el antecedente de haber tenido un parto pretérmino, en la semana 14-15 le vamos a hacer la primera medición. Si nosotros hacemos esa medición de la longitud y está menor a 25 milímetros, esa paciente tiene alto riesgo de volver a presentar un parto pretérmino y requiere intervenciones. Ahorita vemos cuál. Si esta salió normal, después vamos a hacer un tamizaje entre la semana 22 y 32, ¿sí? Y el último en la semana 32, y estos son los valores: menos de 20, menos de 15, y esto nos dice la posibilidad de que la paciente tenga un parto pretérmino está aumentada. O bien, en el momento que llega la paciente llega y tiene 30 semanas y tiene dolor, entonces ahí en ese momento vamos a hacer, este es para el tamizaje para la paciente de parto previo, ¿sí? La que llega ahorita y tiene dolor, le vamos a hacer el tamizaje obviamente en este momento. ¿Cómo es la morfología y la longitud cervical? Pues bueno, ya lo vimos en relación a medidas, pero la morfología normal es como esta que vemos aquí, ¿sí? Es un cervix que tiene una morfología que se llama en T, porque está completamente cerrado. Esto es importante que lo sepan. Cuando el cervix empieza a abrirse, se empieza a abrir de adentro hacia afuera. Por eso es que si la paciente llega y dice me duele y ustedes le hacen un tacto, es probable, por ejemplo, que ustedes la agarren aquí y ustedes van a tocar aquí afuera y aquí afuera va a estar cerrado, pero aquí adentro ya está abierto. Por eso el tacto no es tan bueno, a menos que ya tenga dilatación, ¿no? Si tiene dilatación, pues eso ya es una condición de espectro muy fácil de entenderla, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la evolución natural? La evolución natural es así: empieza con contracciones, vamos a tener esta morfología en T, nos dice que la posibilidad de que la paciente tenga un parto pretérmino en los siguientes 7 a 10 días es muy bajita, prácticamente no. Pero luego vean, aquí esta hizo una morfología en Y, ¿sí?
orificio cervical ya se empezó a abrir, la longitud funcional empieza a disminuir. Aquí vemos cómo tiene una morfología en V, ¿sí? Ya lo que le queda de longitud es nada más esto. Y aquí pues es una morfología en U, donde ya incluso el orificio cervical externo, si nosotros hacemos un tacto, es posible que ahí ya palpemos el hecho de que tiene dilatación, ¿sí? Entonces, esto nos puede hacer entender que la paciente realmente está teniendo un espectro de un parto pretérmino, ¿sí? Estas son, dice, las probabilidades de nacimiento en 7 días en relación a la medición de la longitud cervical. Las tablas, de acuerdo a la edad gestacional, ¿sí? Es una paciente que tuvimos en seguimiento, vean cómo va haciendo prácticamente ese mismo espectro que vimos, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con la paciente que tamizamos al principio? Que ahorita no vemos que tenga, esa paciente no llega con dolor. Esa paciente lo único que vamos a ver es que tiene un cervix corto, tiene una longitud cervical chiquita y necesita tratamiento, porque si no va a terminar teniendo un parto pretérmino. Entonces ustedes ya saben que la vitamina D y los omegas sirven para disminuir la incidencia de parto pretérmino, ¿sí? Aunque no tiene realmente una condición totalmente escrita, aunque nuestra guía de práctica clínica dice que los omegas nos pueden servir para eso. La progesterona micronizada, o sea, aquí esta paciente es candidata a 2 vías de tratamiento. Una es con progesterona tomada, ¿sí? Durante todo el embarazo, para hacer que ese útero se mantenga totalmente relajado y ya no se siga cortando el cervix. Y la otra es hacerle una cirugía cervical que se llama un cerclaje. ¿Sí? Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, a esta paciente le vamos a dar progesterona 200 miligramos al día y esa es una posibilidad de tratamiento. Ahora, el cerclaje se recomienda para la paciente que tiene antecedente de parto pretérmino y cervix corto, como ya dijimos, una paciente que tiene algunos síntomas de parto pretérmino y que ameritaron tratamiento trofolítico, pero no es de entrada, o sea, la paciente tuvo un parto pretérmino, a fuerzas le voy a hacer un cerclaje, no, es parto pretérmino más longitud cervical corta, eso es lo que indica un cerclaje. Vean por ejemplo este caso, ¿sí? Vean aquí, este cerclaje no es por parto pretérmino, la paciente aquí sí tiene una insuficiencia cervical. Vean cómo está la apertura de ese cervix. Aquí la paciente tiene 14 semanas de embarazo, ¿sí? Entonces miren cómo está ese cervix todo abierto. Entonces el cerclaje lo que consiste es hacer como una bolsita de tabaco, ¿sí? Con una cinta que se llama mercilene, ¿sí? Vamos poniendo puntos alrededor del cervix hasta que cerramos ese cervix y además le damos fuerza para que pueda soportar el peso del embarazo. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Es mejor darle progesterona o es mejor ponerle un cerclaje? Los estudios dicen que el cerclaje ya colocado es ligeramente superior. ¿Cuál es el problema? El problema es un riesgo quirúrgico. Esta paciente tiene que entrar a un procedimiento anestésico, tiene que entrar al procedimiento quirúrgico y ahí donde hacemos la bolsita de tabaco, en los extremos está la arteria uterina. Si nosotros le pegamos a la arteria uterina, ¿sí? Puede ser una condición de alto riesgo. Entonces, sí es mejor ya colocado, ¿sí? Pero antes de colocarlo es una condición que hay que valorar el riesgo, obviamente junto con la paciente. Entonces, siempre es muy importante, como siempre lo hemos dicho, tener nuestro dato correcto de cuál es la edad gestacional, descartar los factores de riesgo, las patologías que contraindiquen tocolisis si es que nosotros vamos a ir hacia allá. Este ya es para la paciente que tiene un cuadro clínico de parto prematuro. ¿Qué vamos a ver? Contracciones uterinas, modificaciones cervicales, puede tener sangrado transvaginal. ¿Qué va a ser nuestra exploración física? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es determinar, ya sea con un examen por especuloscopía o bien hacer un tacto si tiene modificaciones cervicales, considerar la condición de las membranas, porque ya dijimos, si la paciente llega y tiene membranas
membranas rotas, entonces va a otro protocolo que se llama ruptura prematura de membranas. Y muy importante obtener las muestras de la fibronectina y cultivos, porque recuerden que una de las causas de esto son causas infecciosas que tenemos que determinar para esto. Si la paciente tiene más de 3 centímetros, entonces estamos ante ya un parto pretérmino. ¿Qué vamos a hacer con el manejo del cuadro agudo? Hacer nuestra fibronectina, realizar nuestra longitud cervical y con eso nosotros colocar en qué condición de riesgo está la paciente. La paciente tiene contracciones, pero nuestra longitud cervical está normal y tiene una morfología entera. Ok, esa paciente incluso puede recibir tratamiento autocolítico y mandarse a su casa, porque no tiene modificaciones cervicales. ¿Sí? Bueno, a menos que tenga contracciones muy repetitivas, lo mejor es hospitalizarla para tratamiento más agresivo, pero si no, incluso podría mandarse a su casa identificando cuál es el factor de riesgo y darle tratamiento para eso. ¿Sí? Dice, si nosotros determinamos que tiene una condición ya de riesgo que requiere hospitalizarse, entonces dice que hay que indicar reposo. Dice, los estudios no han demostrado que el reposo sea efectivo. Sí, porque fueron estudios en donde la paciente traía dolor y entonces la acostaron, y solo la acostaron. Y acostándola no se le quitó el dolor, claro, eso no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, pero obviamente si la paciente se mantiene en actividad, las contracciones van a seguir. La terapia hídrica es importante para disminuir los efectos secundarios de los medicamentos, porque ya vieron que vamos a manejar hasta el nifedipina. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Dice, si la paciente tiene 4 contracciones en 20 minutos o más de 8 contracciones en 60. Cambios cervicales, que tenga una dilatación cervical de más de 3 centímetros, un borramiento mayor al 80%, o esto independientemente de que tenga membranas íntegras o no. Ahora, si mi clínica es dudosa, como esta paciente que llega de manera, me duele y hasta hace posición y llora, ¿no? Porque tiene que hacer bien la actuación de que duele, entonces pues, nos vamos a ir a nuestras pruebas. ¿Sí? La paciente dice que injura y perjura que le duele, pero la longitud cervical está normal y la fibronectina está negativa, pues, no aplica, ¿no? Ahí no hay manera. Si la dinámica uterina es regular, entonces dice aquí vamos a poner el reposo y le vamos a administrar una dosis única de nifedipina. El nifedipina hoy por hoy es nuestro fármaco de primera línea. No es el gol estándar, porque el gol estándar se llama Atosiban, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Atosiban es un medicamento mucho más caro que la nifedipina, por eso es que no hay en los hospitales. Entonces, la nifedipina vamos a utilizarla a razón de 20 miligramos vía oral. ¿Qué tipo de nifedipina vamos a utilizar? Vamos a utilizar la nifedipina de acción corta, la de 10 miligramos. ¿Sí? Porque hay una nifedipina de 20 miligramos, que esta es de liberación prolongada, esas no nos sirven. Tiene que ser la nifedipina de 10 y de dosis inicial le vamos a dar 20 miligramos y después la vamos a dejar a razón de 10 miligramos vía oral cada 8 horas hasta que consideremos que sea importante. Si esta paciente que ya vimos cede con esa dosis única y no hay modificaciones cervicales y todo, puede irse a su casa, pero si no cede a pesar de esa dosis única, entonces hay que hospitalizar a la paciente y seguir con el protocolo que le toca. Reposo absoluto, con pruebas complementarias como un registro cardiotocográfico, su ecografía transvaginal, una ecografía fetal básica, hemogramas, cultivo, ya buscando efectivamente cuál es la causa que nos puede estar provocando esta condición del parto pretérmino. En caso de que, por ejemplo, en algunos casos ocurre que la paciente tiene dolor, tiene contracciones, le damos tratamiento y mejora. Y 2 o 3 días después, otra vez tiene contracciones uterinas. Y le volvemos a dar tratamiento y mejora. Y luego otra vez tiene. Esas pacientes hay que buscar que no tenga un foco infeccioso intrauterino. Puede tener una corioamnionitis. ¿Sí? Entonces esa paciente se convierte en candidata a que hagamos una amniocentesis, que busquemos
glucosa, tensión de Gram, cultivos para identificar esta situación. Y si identificamos que la paciente tiene una infección intraamniótica, se acabó el embarazo. Ahí sí, aunque la paciente ya no tenga contracciones, ya el bebito con una infección intraamniótica no puede continuar allá adentro. La condición de corticosteroides, que ustedes ya son expertos en esta área, ¿sí? Va de acuerdo a las pautas que ya vimos, y es muy importante solamente dárselo al paciente que tiene alto riesgo de nacimiento en los siguientes 7 días. ¿Sí? Si tiene clínica y además fibronectina positiva y además una longitud cervical menor de 15, ok, entonces aquí sí vale la pena entonces ponerle un esquema de madurez pulmonar, porque el riesgo de nacimiento es muy alto, ¿no? Recuerden ustedes que solamente tenemos una posibilidad de dárselo al paciente, ¿sí? Y la tocolisis como tal, el objetivo por el cual se creó la tocolisis es para el paciente que le voy a dar esquema de madurez pulmonar, me pueda aguantar estas 48 horas. O sea, es un paciente que llega, tiene 4 centímetros de dilatación y además tiene contracciones. Mi intención, ya sé que van a ser, las posibilidades que yo pueda detener ese parto son muy bajitas, ¿sí? Pero yo necesito que por lo menos aguante las 72 horas para que yo le ponga esquema de madurez pulmonar, porque la diferencia de nacer con esquema y sin esquema es totalmente abismal para ese bebé, ¿sí? Aquí vemos la primera línea de tocolisis. Si tiene menos de 24 semanas, aunque ya sabemos que la literatura dice que hasta las 32 semanas podríamos usar indometacina, las nuevas guías dicen no, ya no nos vayamos tanto, 24 semanas indometacina, y si tiene más de 24 semanas, entonces nifedipino. Si la paciente tiene riesgo cardiovascular, entonces ahí ya le va a tocar atosiban, ¿sí? Vamos a hablar de la atosiban. Y pues prácticamente esos son los tocolíticos que tenemos para ello. La terapia combinada, pues siempre es importante que si con un solo tocolítico no puedo disminuir la contracción, poder utilizar uno, sobre todo, insisto, buscando cumplir los 48 horas del esquema de madurez pulmonar. Aquí tenemos este cuadrito que nos habla de las indicaciones y las contraindicaciones, ¿no? Ya por ahí decían sus compañeros, si la paciente tiene una preeclampsia, ¿para qué le voy a inhibir el parto? Si lo que ya quiero es que ese bebé nazca, ¿sí? Si tiene un desprendimiento de placenta, lo mismo. Si tiene una placenta previa y además tiene una hemorragia, pues entonces lo que queremos es que ese bebé nazca. Y esta escala, que ya alguna vez les presenté, que es la escala de Gruber, esta escala lo que nos permite saber o identificar es qué tantas posibilidades tengo de inhibir ese trabajo de parto de acuerdo a las condiciones clínicas de la paciente. Entonces revisamos, hacemos la exploración y le vamos dando un puntaje, y aquí dice, si mi puntaje es del 2 o incluso de 3 puntos, yo tengo hasta un 84% de posibilidad de inhibir ese trabajo de parto. Pero si mi puntaje ya se va a 4, miren la diferencia aquí, se va a 38, ya baja de manera muy importante la posibilidad de poderlo inhibir. Ahora, no le voy a dar uteroinhibición, o sí le voy a dar uteroinhibición, pero voy a consignar en mi nota y le voy a explicar a la paciente y al familiar que las posibilidades de inhibirlo son muy buenas, ¿sí? Entonces, esto es una condición para armar nuestro expediente. Y vamos a ver los medicamentos. Bentamiméticos ya hoy en día no se usan, están totalmente en desuso los bentamiméticos. Antes eran los de elección, pero hoy prácticamente han salido del esquema, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Los AINES como la indometacina con las restricciones que ya vimos, los bloqueadores de canales de calcio, como en este caso la nifedipina, que este es nuestro caballito de batalla prácticamente ahorita, para que nosotros podamos utilizarla. Decíamos 20 miligramos de manera inicial y después de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas. Sulfato de magnesio, que en algún tiempo se consideró como un inhibidor de las contracciones, hoy, porque tiene un efecto calcio antagonista, pero hoy sabemos que no. El valor del sulfato de magnesio es como neuroprotección. O sea, ese bebito que yo ya sé que solamente tengo 48 horas para darle esquema de madurez pulmonar, le tengo que dar también una impregnación de sulfato de magnesio, tal cual como si fuera una preeclampsia. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio nos ayuda a neuroproteger al bebito.
Las patologías del bebito prematuro son: la primera, el síndrome de dificultad respiratoria, después la hemorragia intraventricular y después la enterocolitis linfantizante. En estas dos va a incidir el sulfato de magnesio, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante y es un mundo distinto el bebito que nació logrando una infusión de 48 horas, tanto de esteroides como de sulfato de magnesio, ¿sí? Tiene una condición de sobrevida mucho mejor. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las mismas que ya vimos para sulfato de magnesio. Y luego viene el atosiban. El atosiban es el gol estándar, porque atosiban es un agonista de los receptores de oxitocina. O sea, atosiban va y bloquea los receptores de oxitocina y ya no permite que la oxitocina los estimule. Entonces, quita el factor predisponente para las contracciones. El problema es que es un lío poner atosiban, porque hay que estarlo pasando de manera intravenosa. Aquí, por ejemplo, viene una ámpula para ponerla en bolo durante 1 minuto, luego se tiene que estimular a 18 miligramos por hora por 3 horas, luego a 6 miligramos por hora hasta por 45 horas, y atosiban tiene un costo en el mercado de 35,000 pesos. ¿Sí? A diferencia del blister de difenidrino, que dijimos que vale 50 pesos en el sí. Entonces, prácticamente no hay manera de competir para eso. Los nitratos también tienen cierta función, ya cada vez se utilizan menos porque el difenidrino es muy efectivo. La madurez pulmonar, ya saben ustedes cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones y las dosis que usamos para esto. Y la conducta obstétrica es encontrar la vía de nacimiento tomando el contexto clínico del paciente. Todo el mundo dice, bueno, pero es un bebito más chiquito, no va a tener problemas para pasar a través del canal del parto, pero la posibilidad de que ese bebito tenga un trauma obstétrico, que tenga una hemorragia intraventricular por trauma, es muy grande. Entonces, los bebitos, hoy sabemos que los bebitos que pesan menos de 1,2 kilos, alguna literatura dice 1,5 kilos, deben nacer por cesárea. Y por arriba de ese peso podríamos permitir que pudieran tener un parto vaginal. Después del parto pretérmino, pues ya hemos platicado que la paciente con un antecedente de un parto pretérmino tiene alto riesgo de padecer eventos cardiovasculares y entonces es una paciente que debe tener seguimiento adicional. ¿Alguna duda?